Buen día a cada uno de ustedes, bienvenidos a un nuevo tema del curso de economía. En esta oportunidad vamos a hablar de el salario. Probablemente es una de las categorías de la economía política más importantes, pero quizás menos estudiada. En este caso, vamos a hablar del salario. La importancia del presente tema es hacer conciencia en cada uno de ustedes, así como de algunos profesionales y quienes vayan a ver este video, es de que todos los sectores que viven del salario y que se desenvuelven en el proceso lógico del sistema capitalista, en eso vamos a hacer conciencia, así como todos los desposeídos de medios de producción o medios de vida propios y que en dichos sistemas se ven obligados a vender lo único que poseen, en este caso, las energías psíquicas o mentales o físicas. En este caso, cuando aún queda. Cuando hablamos de que el salario dentro de la economía capitalista, hablamos que estos temas son bastante controvertidos debido a que en este caso lo constituye la esencia del salario, aunque la economía vulgar y sus seguidores sigan explicando la categoría salario como el precio del trabajo. Esta explicación del salario como precio del trabajo incluso se nos presenta así en su forma del fenómeno, pues si examinamos la relación entre empleado o capitalista y el trabajador, notaremos en este caso que la acción o función del trabajo del hombre se paga después de su ejecución. Cuando de la función o acción del trabajo se deduce una cosa concreta, un producto, sacamos la conclusión de que el salario pagó aquella cosa. La razón radica en que para las personas las cosas se presentan en su forma fenomenal y no es su esencia, es decir, la forma y no su contenido, y en consecuencia de aquí saca sus propias conclusiones. Sin embargo, no solo debe considerarse los elementos del carácter histórico que han determinado ciertas condiciones de las personas que no se dieron en otros estudios superiores. O sea, que el esclavo y el siervo, aún teniendo relaciones sociales de explotación, el carácter de estas no son iguales a las que se producen en el modo de producción capitalista, aun cuando su esencia es de explotación. En su forma de manifestarse, tienen rasgos distintos. Por lo tanto, vamos a hablar de las formas fundamentales del salario después de esta breve introducción. Existen dos formas de salarios fundamentales. En primer lugar, tenemos el salario nominal, que a este, pues aquí denomina que el salario como precio de la mercancía de fuerza de trabajo o como valor de cambio de esta. Reúne rasgos específicos diferentes de la dinámica de los precios de otras mercancías del mundo capitalista. Entonces, sacando de esta introducción, hablamos que el salario nominal es la suma del dinero que el obrero recibe por la venta de su fuerza de trabajo mensual, quincenal, semanal, entre otras formas de pago. Mira, hablamos del dinero que recibe. Posteriormente tenemos, así como vemos en este ejemplo, a Samantha le pagan mensualmente 1,000 quetzales, a Giovanni le pagan quincenalmente 750. Ese dinero es lo que recibe gracias a la venta de su fuerza de trabajo. Hablemos del salario real. Pues el salario real está representado por la cantidad de bienes materiales y de servicios que pueden ser obtenidos por el salario en dinero. Por ejemplo, productos de la canasta básica, transportes, entre otros. Es decir, ¿para cuánto le alcanza? En estas circunstancias hablamos que el salario real constituye uno de los instrumentos más eficaces
para medir el nivel de vida de los asalariados, pues representando el único ingreso que obtiene el vendedor de fuerza de trabajo de su salario, depende íntegramente de sus condiciones de vida. Así, si se eleva el salario nominal, pero en la misma o en mayor proporción se elevan los precios de las mercancías necesarias para su subsistencia, se dirá que el salario real bajó. Y por el contrario, casos muy especiales. Puede ser que no se modifique el salario nominal, pero que el precio de las mercancías bajen, entonces diremos que hay un aumento de salario. Se indica en el párrafo anterior que solo en casos muy especiales y probablemente de forma estacional puede producirse una elevación del salario real o que mejoren las condiciones de compra del vendedor de fuerza de trabajo, por una mayor probabilidad de adquirir mercancías, pues la tendencia general de la producción capitalista no es elevar el medio de los salarios, sino por el contrario, hacerlos bajar, como lo vemos en todas las empresas aquí en nuestro país. Entonces, para este caso se señalan algunos de los medios de los cuales se vale el sistema capitalista para influir en una tendencia a bajar los salarios nominales y en consecuencia deteriorar las condiciones de vida. Por ejemplo, uno de ellos es de que hay un fenómeno que ellos crean, que las empresas crean, indicando, ¿verdad?, que pues no existe tan altos índices de desempleo, sabiendo que son bastante notorios los índices, pero en el caso del gobierno en turno va a decir siempre que no existe desempleo. Y eso pues de una u otra manera le permite a las empresas poder explotar a los pocos trabajadores que tiene y reducir al máximo la cantidad de empleados, ¿verdad? Y otro punto importante que tiene el sistema capitalista es echar mano de un ejército de reserva que se le llama desocupados o subocupados. Pues el paro forzoso crea en el mercado del trabajo una situación en que la oferta de fuerza de trabajo como mercancía es siempre superior a la demanda. Entonces, lo que significa es de que prácticamente van a tener que, si hablamos específicamente de los subocupados, es que van a tener que trabajar menos de 8 horas diarias, ya sea por causas involuntarias, y obviamente estas personas desean trabajar más de lo normal. ¿Pero qué generan ellos? En primer lugar, la inestabilidad en el trabajo. Por eso existen subocupados. Pues la inestabilidad del trabajo es el otro elemento influyente, pues muchas veces el asalariado debe acceder a trabajar por una remuneración menor por miedo a ser despedido, porque es lo único que hay. Y pues de plano no se puede quedar sin trabajo porque ¿de qué va a vivir? Entonces acepta el salario miserable que los patrones o empresarios quieren darle. Otra de las cosas por las cuales a veces son subocupados es por la discriminación en relación a razas, sexos o edades, y esto pues constituye otra forma de disminuir los salarios. Pues incluso en nuestro país se tienen informes de que ciertos grupos sociales de trabajadores semiproletarios o campesinos pobres del altiplano guatemalteco o trabajador migratorio se le paga menos que al trabajador calificado como ladino, entre comillas, digámoslo. Asimismo, y esto es un hecho real, la fuerza del trabajo femenina o de adolescentes y niños se les paga menos que un hombre adulto, pudiéndose señalar también desde este punto de vista el hecho de no contratar trabajadores arriba de ciertas edades. Es muy común escuchar por ahí que no mayor de 35, no mayor de 40 años. En ciudades, o mejor dicho, en países capitalistas como Estados Unidos, se fomenta mucho el ingreso ilegal de personas, la cual pues deben trabajar por menores salarios y ocupaciones marginales o indeseables que no van a realizar los nacionales o residentes. Y otro, y antes ya de pasar al siguiente tema, el constante incremento del nivel de los precios de las mercancías que requiere el trabajador representa otra forma de presionar sobre los salarios, pues mientras los precios se alzan, los salarios permanecen estacionarios
o se dan a menor escala, siempre representando una baja en el nivel de vida del trabajador. Muy bien. Conozcamos las otras formas fundamentales del salario. Ya hemos hablado del salario nominal, que es el dinero que recibe por la venta de su trabajo, el salario real, que en pocas palabras es para cuánto le alcanza, es decir, su calidad de vida que tiene gracias a su salario, y vamos a conocer los tipos de salario nominal. En este caso vamos a hablar del salario por tiempo. Esta forma de salario es la que aplica cuando el pago depende de en este caso, depende de la cantidad de tiempo de trabajo, ya sea horas, días, semanas, quincena o mensual. La retribución de acuerdo con el tiempo trabajado expresa la esencia del valor de la fuerza de trabajo. Conviene examinar el salario por tiempo, esclarecer que existe una diferencia entre la categoría valor del trabajo y precio del trabajo, toda vez que este ha sido objeto de discusión, por lo que ahora se puede decir que valor de trabajo representa el valor de la fuerza de trabajo y el precio del trabajo es el cociente de dividir el valor diario de la fuerza de trabajo por el número de horas de la jornada de trabajo. Y pues podemos ver que sale de la división. El valor, es decir, cuánto van a pagar, dividido entre las horas que se va a trabajar. Veamos el ejemplo. Con un salario inalterable de, en este caso, 90 quetzales y una jornada laboral cambiante de 12, 10 y 8 horas, el precio de trabajo de una hora variará en razón inversa a la duración de la jornada. Es decir, cuanto más corta sea la jornada de trabajo, tanto más alto será el precio del trabajo, y cuanto más larga sea la jornada de trabajo, tanto menor será el precio. Veamos este ejemplo. A Juan le pagan 90 quetzales y él tiene una jornada muy cambiante. Hay días que trabaja 12 horas, hay días que trabaja 10 y hay días que trabaja 8. Pues a él le pagan por hora. Pero hay algo ahí que hay una base de 90 quetzales, que es 90 por 12 horas. Pero hay días que trabaja 10 y hay días que trabaja 8. ¿Cuánto le estarían pagando a él entonces? Veamos. Si es con una jornada de 12 horas, dividimos 90 quetzales, dividido entre las 12 horas, y pues obtenemos que a Juan le pagan a 7.50 la hora. Si él llegara a trabajar 10 horas, los 90 quetzales los dividimos dentro de 10 y significa que a él le pagan 9 quetzales por hora. Pero si él trabajara una jornada de 8 horas y recibe 90 diarios, significa que él recibe 11.25 quetzales por hora. De este ejemplo se deduce que de acuerdo con la duración de la jornada de trabajo, un mismo salario en metálico puede representar un precio de trabajo por hora muy distinto. Veamos vamos, en un ratito pasamos a este otro ejemplo. El salario por tiempo permite al capitalista acentuar la explotación de los trabajadores, alargando la jornada, rebajando el precio de la hora de trabajo y manteniendo inalterable el salario. Es decir, 90 quetzales, 12 horas. ¿Verdad? Aumenta la cantidad de horas, pero no aumenta el salario. Y eso es lo que sucede mucho en nuestros países. Hay quienes les obligan a trabajar más y pues ganan menos si dividen la cantidad de quetzales diarios que reciben dentro de las horas que trabajan, pues podrán determinar cuánto le pagan por hora, ¿verdad? Entonces, es muy común que en ciertas etapas de la producción, es decir, en periodos de mayor demanda de mercancías, hablamos por ejemplo de Navidad, se intensifique la producción y el capitalista establezca las horas extras que constituyen una forma de prolongación de la jornada de trabajo, incrementándose también la productividad. Pues situación similar se da con el establecimiento de la jornada única, pues si bien es cierto que se disminuye la jornada de trabajo anterior,
los tiempos perdidos son menores y aumenta la intensidad y productividad del trabajo, toda vez que el trabajador no tendrá que reiniciar la producción, sino que simplemente corta temporalmente esta y luego la reinicia. Veamos este otro ejemplo. María trabaja 8 horas diarias y devenga un salario diario de 85 en un mes comercial, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer el cálculo de cuánto gana por hora. Lo primero que debo hacer es dividir los 85 quetzales dentro de las 8 horas, ¿verdad? Porque yo quiero saber cuánto gana por hora. Entonces, 85 dividido entre 8 horas, María entonces le pagan 10 quetzales con 63 centavos por hora. Entonces, si esta persona trabajara por semana, según el Código de Trabajo, dice que si es por semana se tiene que multiplicar por 7, no importa que trabaje de lunes a viernes y sábado, mediodía, sí o sí se tiene que multiplicar por 7. Entonces, 7 por 85 que le pagan diario, a la semana está percibiendo 595 quetzales. Pero si trabajara por quincena, según el Código de Trabajo, se multiplica por 15, ¿verdad? Ya con la salvedad que le dije anteriormente, de que aunque trabaje sábado, mediodía y domingo no trabaje, se tiene que multiplicar por lo que se está multiplicando. En este caso, por 7 o por 15. Multiplicamos 85 por 15 y nos da 1275. Entonces, con esto podemos determinar que un mes comercial tiene 30 días, ¿verdad? Y por esa cantidad de días se tiene que multiplicar. Es decir, que es de 85 por 30 quetzales, por 30 días, perdón, y en este caso María tiene un salario de 2.550 mensuales. Hablamos entonces, aquí tenemos otro ejemplo para poder sacar de una manera muy distinta. Pues aquí dice que Santiago durante un mes devenga un salario de 4.500 quetzales. Trabaja según lo establecido en el Código de Trabajo para jornada nocturna, que son de 6 horas máximo, según lo establece el Código de Trabajo. En jornada matutina o jornada completa es de 8 horas máximo. En el caso de la nocturna son 6 horas máximo. Entonces, vamos a determinar que Santiago devenga un salario mensual de 4.500 quetzales y queremos averiguar entonces cuánto gana por hora. Entonces veamos, lo que tenemos que hacer es dividir en primer lugar los 4.500 dentro de los 30 días que dura el mes comercial, porque estamos hablando de mes. Entonces, voy a ir primero a este procedimiento. Vamos a ver, permítame. Aquí está, aquí estamos. Vamos a dividir 4.500 dentro de 30, que aquí tenemos para determinar cuánto gana diario. 4.500 dividido dentro de 30 y nos damos cuenta que Santiago gana 150 quetzales diarios. Entonces, ya con esto puedo sacar para saber cuánto va a ganar por hora y cuánto iría a ganar si le pagaran por semana y por quincena. Veamos. 150 quetzales dividido entre 6 horas significa que Santiago gana por hora 25 quetzales. Tomando como referencia los 1.050 quetzales, o mejor dicho, así, tomando en cuenta los 150 quetzales diarios que gana obviamente al día, multiplicamos por 7 para una suposición, para que le pagaran por semana, nos damos cuenta que a la semana él estaría ganando 1.050 y si le pagaran quincenal, a él estuviera percibiendo 2.250 quetzales, ¿no? Entonces, de esa manera podemos nosotros determinar cuánto es lo que se le paga, ¿verdad?, al trabajador según si es jornada matutina, si es jornada vespertina, si es jornada nocturna, si es jornada mixta. Todos esos establecimientos están dentro del Código de Trabajo. Por lo tanto, los invito a que lo lean. Conozcamos entonces el otro tipo de salario, por pieza o destajo.
El salario por pieza es simplemente una transformación del salario por tiempo. Del mismo modo que este es una transformación del valor o de precio de la fuerza de trabajo, el salario por pieza parece probar a primera vista que lo que se le paga al obrero no es el valor de su fuerza, sino del trabajo ya realizado en el producto y que el precio de este trabajo está determinado no como el salario, sino por tiempo, sino por la capacidad de rendimiento del productor. Es decir, de acuerdo con la economía científica, el pago por pieza encubre todavía mejor que el pago por tiempo, la verdadera esencia del salario, creando la apariencia de que al trabajador se le abona su trabajo para fijar los precios que el capitalista ha de pagar por las piezas o tareas señaladas al trabajador. Se toma el salario medio y la máxima cantidad de artículos que produce el obrero más diestro y físicamente más vigoroso, de tal modo que se implanta así el precio más reducido. Es decir, que se toma como referencia de la producción del trabajador más ágil, del que produce más. Ese va a ser la referencia para el pago del resto de los demás, sea porque hagan menos o puede ser que lleguen a hacer un poquito más. Pero si hay alguien que sobrepasa esa meta o esa cantidad productiva, pues modifican el salario y toman como base al punto más alto. Ahora, por otro lado, los trabajadores deseosos de ganar tratan de sobrepasar la norma haciendo un esfuerzo extraordinario, es lo que les decía. Y cuando el sobrecumplimiento se observa con un número de operarios más o menos considerable, los patrones se dan prisa a elevar el número de artículos a fabricar, que es lo que les decía, y rebajar los precios de los mismos, debiendo el obrero volver a esforzarse para conseguir ganar con los precios rebajados, lo mismo que percibía antes. Y por eso que hay algunos, pues dicen, no, no trabajo de más a la meta y ahí nada más, porque saben que si aumentan la producción, el empresario o el patrono se da cuenta y entonces obliga a los demás a aumentar la producción ganando lo mismo, ¿verdad? Entonces, el pago por pieza o destajo permite a los capitalistas rechazar las piezas o tareas asignadas a los trabajadores con el pretexto de mala calidad, con lo cual el salario sufre numerosas amputaciones, es decir, en su pago. Entonces, el sistema de pago por pieza, adicionalmente a lo señalado anteriormente, provoca la competencia y la rivalidad entre los trabajadores, lo que contribuye a una mayor explotación e incluso el incremento del desempleo o subempleo. Entonces, el sistema de salario por pieza o destajo tiene mayor aplicación en sociedades como la guatemalteca, principalmente en las labores agropecuarias, donde se da una serie de inmoralidades y manipulaciones a los trabajadores, fundamentalmente en las cosechas, que para el caso de los cultivos principales en el país, tanto el café como el algodón, al campesino se le paga la recolección por peso. Y veamos aquí un ejemplo. A Rosemary, que trabaja en el campo cortando caña de azúcar, le pagan a ella 75 por tonelada. Y pues sabemos más o menos que la tonelada es, más o menos 2.204 libras. Entonces, a Rosemary le pagan 75 quetzales por esa cantidad. ¿Será que Rosemary llegará a la tonelada en un día? Porque a muchos de los trabajadores aquí le pagan diarios. Por ejemplo, toman de referencia la cantidad de peso diario o la cantidad de peso semanal, ¿verdad? Pero en este caso, supongamos que a Rosemary le pagan 75 quetzales por tonelada diaria. Veamos, ¿cuánto ganaría entonces si ella solo sacara 2 quintales? Entonces tenemos que sacar el cálculo. 75 quetzales dividido entre los 2.204 libras significa, veamos, aquí está, 75 quetzales dividido entre 2.204 libras significa que a Rosemary le pagan 3 centavos por libra. Voy a multiplicar los 3 centavos por libra
para llegar al quintal, 3 centavos por 100 libras, le pagan a Rosemary 3 quetzales por quintal, aproximadamente, ¿verdad? Entonces, 3 quetzales por quintal y ella sacó 2 quintales, 6 quetzales, muy poco, ¿verdad? Y si saca menos, ¿verdad? Hagamos el cálculo por arroba, son 0.03 centavos por 25, es igual a 75 centavos por arroba. Aquí me confundí, lo siento, no lo tomé en cuenta. 75 centavos por arroba. Es decir, que entre menos saca, menos le van a pagar, ¿verdad? Si sobrepasa la tonelada, pues qué bueno, saca 2 toneladas, haga de cuenta, son 150 diarios, pero tendría que hacer un sobreesfuerzo para llegar a esa meta. Entonces, es ahí donde se resuelve todo lo teórico que les había indicado anteriormente. Otras formas de salario que tienen. Bueno, en este caso vamos a hablar de otras, no vamos a profundizar, simplemente les voy a enseñar qué significa cada una de ellas. En el caso del sistema Taylor, este sistema lleva el nombre de su autor, el ingeniero norteamericano Frederick Taylor. Está basado en que se establecían cuotas elevadísimas de producción, las cuales eran producto de trabajadores notables de cualidades físicas y profesionales, fijándose el pago con arreglo a 2 criterios. Prima para quienes cumplieran la cuota, es decir, prima o regalos o bonos extras, ¿va? Para quienes cumplieran la cuota o la sobrepasaran. Y multa para quienes no llegaran a ella. Esta forma de salario agudiza la competencia y rivalidad entre los trabajadores de una misma empresa, como ya lo hemos hablado antes. Conozcamos el otro sistema, que es el sistema Ford o el de alta retribución. Creada por el capitalista norteamericano Henry Ford, fundador de la transnacional productora de vehículos que lleva su apellido, el sistema Ford establece o consiste en acelerar la intensidad del trabajo acelerando la producción mediante un cierto aumento del salario por tiempo. O sea, que a cada obrero reduzca el tiempo en cierta labor, obteniéndose como fin aumentar la producción, pero sin aumentar los salarios. Un poquito complicado y eso solo es aplicable para las industrias, ¿verdad? Bueno, hablemos y conozcamos de las otras formas de salario. Ya hablamos del sistema Taylor, ya hablamos del sistema Ford, ahora hablemos del sistema de reparto. Este sistema consiste en la aplicación de premios por economías de tiempo y establece que durante cierto tiempo debe realizarse una labor y que si el obrero utiliza menos tiempo será premiado por haber utilizado uno menor. Sin embargo, previamente se han establecido el tiempo más adecuado y menor y sobre esta base se establecen los límites. Conozcamos entonces el sistema Merrick o diferencial. Este sistema fue creado por los capitalistas Merrick, Hunt y Emerson y consiste en establecer 3 escalas de tarifas con menor diferencia entre ellas. Y aquí su nombre de diferencial, pero que en resumen es una forma modificada del sistema Taylorista o del sistema Taylor. Y el último sistema, que es el sistema de participación de beneficios. Este sistema, además de ser demagógico, pues trata de proclamar la unidad de intereses entre trabajadores y capitalistas, tratando de dar la imagen de que los trabajadores son copropietarios de la empresa. Sin embargo, se sabe que, por ejemplo, los trabajadores nunca tienen acceso a la contabilidad de una empresa, menos a sus resultados, pues son los capitalistas o sus fieles representantes los que determinan cuál es la utilidad. Por otro lado, este sistema establece tasas salariales sumamente bajas en comparación con otras empresas, bajo el engaño de que es necesario que así sea para que las utilidades sean mayores. En realidad, la participación en los beneficios es una total y absoluta farsa. De aquí el cualificativo de demagógica, pues si se toman en cuenta que los beneficios son generados por los propios trabajadores y que adicionalmente se fijan precios de la fuerza de trabajo más bajos que en otras empresas, o bien se limita a la organización sindical, se llegará a la conclusión de que tal participación en las utilidades salen del mismo cuero, solo que este es la piel del propio trabajador. Y conozcamos las 2 teorías que hablan del salario.
Vamos a hablar en primer lugar de la teoría de la productividad del salario. Esta teoría, muy difundida por la economía vulgar, indica que el salario representa el pago de la mercancía trabajo, agregando que no solo el trabajo es productivo, sino también el capital, y de aquí que ambos, como factores de la producción, sean merecedores de una retribución. La falsedad de esta teoría radica en que los salarios en el sistema capitalista nunca llega a incrementarse en la misma proporción de la productividad. Por otro lado, la economía científica ha demostrado fehacientemente que lo que el trabajador vende al sistema capitalista son sus habilidades físicas y mentales, y a esto ellos le llaman fuerza de trabajo. La otra teoría que habla acerca del salario es la teoría del salario regulado. Esta teoría pretende hacer pasar de contrabando la idea de colaboración entre el trabajador y el capital, pues afirma que en las condiciones del capitalismo contemporáneo el salario se regula gracias a la legislación laboral y a los contratos colectivos entre capitalistas y sindicatos. Esta teoría, que determina o se basa en la participación estatal en la regulación del salario, no solo echa por tierra la idea de que el aumento de los salarios fomenta la inflación, sino que constituye un elemento importante para acelerar la economía, fundamentalmente cuando se presenta situación de recesión económica, pues con mayor poder de compra de los trabajadores aumentará la demanda. Bajo esta teoría se establecen los salarios fijados por los gobiernos, y en la época moderna la participación estatal es hacia la fijación de los salarios mínimos, pero que en la mayor parte de las veces son tan mínimos que pueden catalogarse como salarios de subsistencia o de hambre. Hecho que se da en nuestro país con el agravante de que estos pocas veces son revisados y menos actualizados, y nunca han llegado a lo que los propios organismos del Estado consideran como mínimo vital, o sea, las condiciones mínimas de una vida de una familia, tipo 5 miembros en la ciudad, 6 miembros en el campo. Imagínense, ¿verdad? Salario mínimo, como se los indicaba en las clases anteriores, a puras penas llega a 2.800, y la canasta básica está por arriba de los 3.000, no, como aquí mismo dice la teoría, no llega ni al mínimo vital. Otra modalidad de los salarios dentro de esta teoría son los establecidos por pactos colectivos de condiciones de trabajo, muy comúnmente últimamente dentro de los gobiernos de turno y las organizaciones magisteriales, también denominados salarios profesionales, no por ser aplicados a profesionales, sino por ser producto de discusiones entre capitalistas y organizaciones sindicales específicas de una empresa, institución gubernamental o rama industrial. Sin embargo, debe considerarse en primer lugar que la participación estatal nunca es para beneficiar a los trabajadores, sino para restarle a las peticiones por estos demandadas, y por otro lado, que lo conquistado por un pacto colectivo de condiciones de trabajo es producto de la organización de los trabajadores y que necesariamente ha tenido que regularse por el Estado burgués, y no es tampoco una gratuita concesión de este o los capitalistas. Así de que pues hasta aquí hemos llegado con todo el tema de lo que es el salario, ¿verdad? Hablamos desde una parte introductoria de lo que es el salario y cómo ha venido dándose en la historia, desde los esclavos y la diferencia que tiene con el sistema capitalista que explota al trabajador, pero aquí hay una diferencia, que sí le pagan, ¿verdad? Hablamos también de los tipos de salarios o de las formas de salario nominal, el salario real. Del salario nominal surgen dos: el salario por tiempo y el salario por pieza o destajo. Y por último, ya casi de último, vimos otras formas de salario, por así decirles. Y por último,
hablamos de dos teorías del salario. Una que habla de la productividad y el otro del salario regulado. Por lo tanto, les agradezco su atención y aquí ustedes pueden ver lo que se solicita para la tarea número 3. Ustedes le pueden tomar captura y pueden realizar la actividad que aquí se pide. Muy bien. Entonces, fue un gusto y un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes cerca de este tiempo. Y pues, gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.